Gracias. Mire, ayer que estuvo el director general de Migración, él nos habló sobre todo de el carnet de ciudadanos fronterizos. Y ciertamente nos explicó el programa. Nosotros vimos la diferencia entre este programa y lo que le habíamos preguntado sobre cuál iba a ser la suerte del tema de regularización de los empleados, de los obreros, de las personas que estaban bajo de manera ilegal trabajando en República Dominicana, y que finalizaba en estos días. Creo que fue hace como 10 días, había vencido el plazo que se había dado a todos los empleadores para que se regularizaran a sus obreros, a sus empleados, y pudieran cumplir con el 80-20 que establece pues en nuestro marco legal. Aquí hay que ser honesto, aquí el señor Enrique García no nos dijo exactamente cuál había sido la decisión que se había tomado en el Consejo de Migración, pero más temprano él había estado en otros medios y pues yo escuché lo que él había dicho en esos medios, que ya hoy es reseñado en casi todos los medios escritos y los medios digitales, que es que se va a buscar una forma de legitimar, regularizar a estos empleados indocumentados a través de un programa y de un plan que contempla que los empleadores tendrán que inscribirlo en la Tesorería de la Seguridad Social. Esto está perfecto, pero que se va a tomar como base documentar tanto la cédula haitiana, el acta de nacimiento o los pasaportes. Cualquiera de las tres documentos iban a ser aceptados como la base documental de identificación de estos nacionales haitianos, y que entonces se le iba a otorgar el carnet de trabajador temporero residente por un año. No es solamente otorgar un carnet, es otorgarle un estatus, porque realmente cuando tú estás otorgándole al trabajador ese estatus de no residente, pero también le estás otorgando el permiso para trabajar, aunque sea de manera temporera, limitada a la vigencia del contrato, usted le está dando un estatus migratorio al trabajador, y lo estás regularizando, porque ya estas personas estarían aquí bajo un estatus legal. Han llovido las críticas, entiendo que hay de una y de otra. Ciertamente estas no son las condiciones para una visa de trabajo que se establecen para todas los demás nacionales de otros países que quieran venir a nuestro país. Sabemos que en el caso de Haití hay situaciones especiales, pero debe de informarse. O sea, hay que ser honesto que se está apelando a un mecanismo diferenciado, en el mejor de los casos, por no decir privilegiado, de sección, que no es igual para todos los demás personas que quieran venir a realizar labores de manera permanente, que es muy diferente al programa de carnetización de los ciudadanos fronterizos de lo que él nos habló aquí. Hay que ver varias cosas. Ciertamente la política de aceptación de un nacional o de un extranjero en un país es discrecional, es un ejercicio de soberanía de los estados, pero también hay principios de igualdad, de coherencia, de logicidad y de riesgos cuando se admite una migración de otro país, que deben ser ponderados. También entiendo que, aunque fue una decisión, al parecer, del Consejo de Migración, debió ser parte de la coherencia de lo que se había estado consensuando con los partidos políticos, que habían sido llamados varias veces
al Palacio Nacional y al mismo CES para discutir el tema de Haití y su repercusión en República Dominicana. Hay riesgos porque se están dando algunos permisos, liberando algunos trámites. Entendemos que es un ejercicio serio de tratar de buscarle una vuelta, pero sin embargo la resolución que estableció el régimen para los ciudadanos haitianos se hizo bajo otra rigurosidad mayor, y después de muchas ponderaciones que ahora de alguna forma esto liberaliza mucho más, flexibiliza mucho más los requisitos para estos trabajadores haitianos. Usted dirá que son temporeros, ciertamente. Hay que ver qué mecanismo de control tendría migración y las autoridades para estar atentos a los términos que serían tan diferentes como contratos pueden intervenir de estos contratos de trabajo que son a los que debe limitarse ese estatus de trabajador temporero no residente. Todo lo que usted no pueda controlar es una quimera. Entonces, usted le va a estar otorgando a estas personas este estatus, pero usted no tiene mecanismo para perseguir, controlar y darle seguimiento a los trabajadores a los que usted le otorga ese estatus finalizando el contrato. Y si el empleador no retiene la responsabilidad de informar los términos con tiempo a la Dirección de Migración para que la Dirección de Migración proceda a la repatriación de esos individuos, eso se va a convertir en un permiso o en una facilidad o una concesión de un estatus abierto, porque lo estamos viendo con los carnés de regularización que vencieron hace mucho y no se han podido renovar entre otras cosas, porque no se tiene el mecanismo de renovación y porque ahora se está procediendo a la auditoría de cada uno de esos expedientes, porque ya lo ha dicho la autoridad, que muchos de ellos fueron dados sin la documentación de base y sin cumplir los criterios que ellos mismos otorgaban. Y mira que era todo un plan que tenía unos requisitos muy claros. Y si ese plan, que es más robusto, que es más formal, que tiene una base más legítima, no ha tenido el Estado mecanismos para darle seguimiento y garantizar su cumplimiento, puede dar lugar todavía a mayor descontrol. Claro, es mejor que lo que tenemos, porque hay que decir que muchos de esos empleados haitianos no tienen carné y no tienen ninguna clase de documentación ni de permiso. Eso es cierto, porque hay que ver todas las aristas, pero también hay que ponderar si esa era la salida más factible, si era la más justa, si era la más consona con el deber de igualdad y de logicidad que tiene que tener un Estado cuando, en virtud de su poder discrecional, establece normas para regularizar o para dar permiso de entrada y estatus migratorio a nacionales de otros países. Porque nosotros tenemos una migración de Venezuela, de venezolanos, y la menciono porque es la más masiva después de Haití, aunque la distancia es muy larga, pero que para los criterios que se esgrimen siempre para diseñar los requisitos, tal vez es más conveniente para el país, pues que es una migración más estudiada, es una migración que tiene documentación, porque la tiene. Aquí solamente pueden llegar los venezolanos, o hasta ahora sí se ha demostrado, con una visa de entrada. No hemos encontrado o no sabemos de casos de personas que lleguen indocumentadas de Venezuela. Llamo la atención a eso, porque aunque aquí él dijo que no quería dar información sobre eso, ya él lo había dado más antes, y lo estoy diciendo porque lo escuché en su voz, las declaraciones que dio en otro medio. Y yo no dudo de que eso es cierto.
Y yo había escuchado, y hablo en primera persona porque ya yo había escuchado otros funcionarios que tenían que ver con migración, de que se estaban barajando este tipo de requisitos como requisitos mínimos para otorgar ese estatus migratorio, que no es solo la carnetización, porque la carnetización sería otorgarle un documento después de que se estableciera por otro proceso el estatus de trabajador temporero no residente. Quería decir esto con mucho cuidado porque he dado las bases de lo que me he fundamentado para hacer este análisis. Por otra parte, yo quiero referirme también a los partidos políticos y su irresponsabilidad frente a temas importantes, temas nacionales. La Fuerza del Pueblo, quien su vocero y presidente admitan, y propietario y lo más grande que hay allá, a través del doctor Leonel Fernández, ha cuestionado el contrato de Punta Catalina. Él ha dicho una serie de consideraciones, algunas con las que estoy de acuerdo y algunas aún no estando de acuerdo, entiendo que la ha fundamentado en un concepto, en un análisis, en algo que merece ser escuchada y valorada. Sin embargo, su diputado Rubén Maldonado, y vocero de los diputados de su bancada, admite que aprobó como miembro de la Cámara de Diputados el contrato de fideicomiso de Punta Catalina sin haberlo leído. Entonces creo que eso contrasta bastante con la actitud responsable del presidente Fernández de cuestionar el contrato. Y primero debiera él cuestionar a su vocero, hacer reuniones dentro del partido, que también lo quiero extrapolar al PRM y al mismo PLD, porque el PRM me parece a mí que está teniendo esta crisis con el contrato de fideicomiso, porque tampoco socializó con su militancia, y usted dirá, es una ejecutoria de gobierno, bueno, pero el gobierno que está, el partido que está gobernando es el Partido Revolucionario Moderno, y esta es una decisión importante, con tanto impacto que mira la crisis que se ha creado de credibilidad, de la eficacia de ese mecanismo, para mí con muy poca base de sustentación, pero que me hace ver a mí o creer a mí o prejuiciar a mí que no fue socializado ni fue efectivamente consultado, ni entusiasmado, ni convencido su militancia, y para mí ni siquiera su funcionariado, para que asume el compromiso de explicar y de conocer un contrato de esta naturaleza. El Partido de la Liberación Dominicana también se ha dicho, y no lo ha desmentido, lo dijo un diputado del PRM, miembro de la comisión que estudió ese contrato, que había recibido el contrato como partido, y también los miembros de la comisión especial que estudió el mismo, y que ellos no hicieron objeciones, no hicieron observaciones, inclusive aprobaron ese contrato y no hicieron ninguna clase de declaración. Por lo tanto, también lo entro en el tema del cuestionamiento a la responsabilidad para después hacer reacciones individuales, como fueron las primeras que hizo el PLD, y después una declaración formal, con la que en un 90% estoy de acuerdo, de que tiene razón, o puedo entender las razones por las que lo está haciendo. No es un tema de que yo esté o no esté de acuerdo con las posiciones asumidas por cada uno de ellos. Tampoco estoy en desacuerdo con que el partido de gobierno defienda las ejecutorias de una política pública y de una decisión pública tan trascendente como esta. Creo que al contrario, la crítica es a la falta de conocimiento que he visto en muchos de los funcionarios públicos involucrados, y que se supone que tuvieron una participación de importancia y de principalía en la decisión, en la redacción y en la conformación de lo que finalmente salió. Lo he visto con mucha
timidez alguno y con mucho desconocimiento del contrato. Y no voy a entrar en cómo se tomó la decisión de cada una de del contenido de la letra del contrato, que hasta eso debieran de saber explicarlo y saber y decir de manera clara por qué se decidió una opción y no otra, y cuál fue el proceso de consenso, de formación de la decisión que conllevó a ese contrato. La irresponsabilidad de los tres partidos se nota. No he visto la posición del PRD. He visto unas declaraciones de Alianza País, pero de el líder de Alianza País. No he visto he visto también de el diputado, el regidor, me parece que el señor que el otro día se le deslizó la foto, que amigo mío, por cierto. De Mario Sosa también. Y lo he visto también de otros, de posiciones particulares, pero no decisiones que se ven que han sido consensuadas, discutidas con su militancia y con sus secretarías especializadas, que es otra crítica que tengo a la falta de democracia de los partidos políticos y de institucionalidad. Yo casi puedo asegurar que no se escuchó suficientemente a las secretarías especializadas de esos partidos políticos que hiciera un análisis profundo que le diera las herramientas a las cúpulas partidarias para entonces decir cuáles eran sus posiciones en un tema de interés nacional que debe escapar a las luchas de intereses, a la confrontación opositora. Y eso es lo que está pasando. Como eso no es lo que por lo que están evaluando a los partidos políticos, sino por las frases cohete, por las posiciones oportunistas, por la capacidad de posesionarse de un tema en la búsqueda del poder, porque no tenemos un electorado crítico, los partidos están haciendo el menor esfuerzo por asumir posiciones de responsabilidad, con fundamento, inclusive, señores, con coherencia a su base ideológica y con coherencia a sus posiciones anteriores. Y se están metiendo en los bulos, en los fake news, en las distorsiones que se dan en las redes sociales y van a la saga en el debate nacional. Ese es un tema importante. Los partidos políticos se han ido retrocediendo en el liderazgo que deben de tener y en la responsabilidad que tienen que tener en el debate nacional y en la fijación de posiciones públicas.